¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Iniciamos una nueva semana a través de las pantallas de Antofagasta Televisión con ustedes del otro lado acompañándonos a hacer un nuevo capítulo de Pulso. Bien se sabe que la región de Antofagasta es un territorio pujante a nivel nacional, en el cono sudamericano y, por qué no decirlo, en algún otro aspecto de índole internacional. Somos una región eminentemente minera, con tintes portuarios bien marcados y en el último tiempo hemos caminado también a ser un polo astronómico en el mundo y que eso concita la atención de las principales potencias. Sin embargo, desde la pandemia a la fecha, Antofagasta como región y como comuna ha transitado un sendero bien interesante con rumbo a ser una capital comercial de intercambio, de conectividad y de cooperación. De eso y más vamos a estar hablando en este capítulo para entender, por ejemplo, cuáles fueron justamente aquellos ejemplos que nos llevan a entender Antofagasta como una ciudad y un territorio que se abre paso a nivel incluso internacional en esta parte del mundo. Vamos a estar conversando con nuestros invitados, a quien aprovecho a saludar, el señor Valentín Volta, ex intendente de Antofagasta y vicerrector de la Universidad del Alba, Daniel Guevara, abogado y doctor en Derecho Internacional, y nuestro panelista semanal, el señor Alfredo Loyola, abogado constitucionalista y académico. Mi nombre es Eduardo Díaz e iniciamos una nueva semana. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo anunciamos en el inicio del programa, introducíamos el tema central, al menos de este primer momento de la conversación. Valentín, además de saludarle, agradecer su tiempo, quiero comenzar con usted de lleno, entendiendo el panorama de una Antofagasta que al menos usted, cuando fue una de las máximas autoridades, estamos hablando de hace casi 10 años atrás, se veía quizás Antofagasta en algunos puntos distintos a lo que tenemos hoy en día, pero quizás Antofagasta en otros ítems ha logrado ser la proyección que en los años que usted era intendente se tenía de la ciudad y también de la región, en cuanto al empleo, en cuanto al impacto de la minería, de otras industrias que han hecho crecer o no en el tiempo. ¿Cuál es su mirada para entender esta Antofagasta 2025 que se sigue proyectando pujantemente en el tiempo? Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, primero yo creo que en esta década han habido algunos cambios sustantivos en el desarrollo, por lo menos económico. Otro día podríamos conversar del tema social por la naturaleza de este programa. Yo me atrevo a decir primero que estamos en presencia de una industria. No es solo la industria minera, es también la industria energética. Por cierto, también la industria astronómica, que ya se ha concebido como tal. Sí. Pero además quiero agregar una industria que tal vez es necesario que tanto el mundo privado como el mundo público de alguna u otra manera también lo clusterice, por ejemplo, lo eleve a programas de Corfo como los PTI, ¿no? Que sería en este caso la industria logística. No cualquier región del país tiene la posibilidad de tener a lo menos dos puertos, digo a lo menos, ¿no? Porque el de Mejillones y el de Antofagasta, pero también tenemos los puertos privados que tienen particularmente las mineras. No cualquier región tiene dos aeropuertos, además los dos aeropuertos catalogados como aeropuertos internacionales, tanto el de Calama como el de acá. Por cierto, fue bueno que la comunidad sepa que ambos aeropuertos, después del aeropuerto de Santiago, son los más importantes en tránsito nacional, ¿ya? Por el impacto que provoca la industria. Entonces, yo creo que ahí hay un primer foco interesante. No solo vivimos de la minería, sino que de una vasta y rica industria. Y solo para terminar, que si es menos cierto, la minería es como el carro que lleva a las demás industrias. No por ello las demás industrias no tienen sustentabilidad propia. Yo me acuerdo que teníamos la Agenda 2020, ¿no? Que al 2020 pudiéramos tener a lo menos el 20% de energía verde. Bueno, eso ya se logró hace rato, ¿ya? Y hoy día la industria energética, sobre todo la verde, no solo sustenta la gran minería del cobre en Chile, en el norte, sino que incluso provee a la energía domiciliaria.
Por lo tanto, yo me atrevería a decir que el gran cambio es que estamos en presencia ante una gran y robusta industria, más allá de la propia industria minera. En ese sentido, Daniel, bienvenido también a la conversación, sumamos su visión. Uno podría creer que Antofagasta, en esta mirada hacia atrás, retrospectiva de la última década, los últimos 15, 20 años incluso, me atrevería a ir un poquito más allá, se podía haber afectado en su momento con la llegada de la pandemia. Sabíamos que eso podía cambiar el panorama general, pero siguen, según los últimos reportes y en base también a lo que dice Valentín, la minería y el comercio siendo los dos grandes puntales, los dos grandes motores de impulso de la región, que representan, tengo el dato, a 35,1% del empleo total. En su mirada, ¿cuál ha sido finalmente los factores más importantes que han hecho de Antofagasta lo que es hoy en día y que lo pueden seguir proyectando? ¿Por dónde pasa esta recuperación post-pandemia, esta consolidación o posicionamiento, si se quiere, de la ciudad? Mira, contarte que asistí a un seminario que se organizó en una universidad regional sobre la economía y la industria del litio. Hace poco, muy pocos días. Venía llegando de Potosí, pasé por el Salar de Uyuni, fui por tierra acompañando a un cliente que es una familia que son los principales exportadores de plata, plomo, zinc por el puerto de Antofagasta. Aproximadamente 600.000 toneladas y están basados en un tratado, que es el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia del año 1904. Mira qué interesante que dos países hermanos, que incluso me tocó visitar la fundición de plata de Pulacayo y ver cómo, hoy día está abandonada, pero fue la base del mineral que se traía a lo que hoy día conocemos como las ruinas de Huanchaca, ex fundición de plata de Pulacayo. ¿Qué se busca también con el litio? No solamente pensar, y había expositores de Argentina, expositores de Bolivia, por supuesto de Chile, no es solamente pensar en los recursos naturales presentes, sino que en los procesos de agregación de valor, tecnología, conocimiento, y desde ese punto de vista, nuestras universidades acá en la región cumplen un rol clave en el mundo. Y por eso es que es tan importante que esté hoy día el vicerrector de la Universidad del Alba, el colega vinculado a una ilustre familia cercana a la educación. Es tan importante que no solamente sea economía extractivista, sino que sea agregación de conocimiento, de valor, para que no ocurra como ha pasado con grandes ciudades mineras. Fíjate que Potosí, durante 2 siglos, fue la ciudad minera más importante del mundo. Sin embargo, hoy día es una ciudad de 200.000 habitantes que no tiene un peso gravitacional en el mundo, más que su historia. ¿Qué queremos de Antofagasta? ¿Qué quiero yo como antofagastino? Con mis hijos nacidos en Antofagasta. Lo que quiero es una ciudad que represente una región que a partir del conocimiento tenga el potencial de permanecer en el tiempo como una ciudad de gran desarrollo. Y eso significa conocimiento ya y además grandes alianzas en las cuales, como sé en el programa, ya vamos a tener ocasión de conversar. Y en ese sentido, Daniel, ¿siente usted que esa fuente de conocimiento hoy en día está en Antofagasta? ¿O estamos alimentándonos de momento con lo que tenemos, tratando de proyectar algo, pero el trasfondo todavía no se solidifica acá en la ciudad? ¿Qué siente usted? A mí me encanta, por ejemplo, pensar que en Antofagasta encontrarnos con científicos antofagastinos que están hoy día acá y el día de mañana dictando una conferencia en Imperial College en Londres. Me encanta escuchar de científicos que están acá, pero también están, como pasaba con Cristina Dorador, en el Instituto Max Planck, en Alemania. O sea, tenemos hoy día un grupo de profesionales. Me encanta pensar en Fabrizio Quairolo Pelerano, amigo mío. Fuimos jueces en el Tribunal Ambiental. Dictamos una sentencia en la cual estudiamos que la empresa de minería no metálica que operaba en el Salar de Atacama tenía todas las condiciones para poder reducir el consumo de agua en un 50%. Y le rechazamos el plan de cumplimiento ambiental, en ese entonces yo era juez, y qué interesante que ahora en este seminario del litio esa empresa ha contado cómo ha adaptado su proceso productivo para reducir en un 50% el consumo de agua. ¿A qué vamos? El conocimiento, instituciones sólidas, capacidad de generar saberes que sean útiles y provechosos al desarrollo de la generación presente, pero también de las generaciones por venir. Qué interesante el punto que aborda Daniel. Alfredo, te saludo. Sumamos también tu prisma de visión a esta conversación, porque claro, uno dice el conocimiento, la capacidad de ser un semillero de saberes,
y que no se produzca como en algunas otras ramas de la vida cotidiana acá en Antofagasta o de la sociedad, esta fuga de talento, donde muchas veces proyectos interesantes para Antofagasta, prospectos de grandes profesionales terminan estudiando afuera y potenciando otras regiones o se van al extranjero y después no quieren volver. Y ahí es cuando se desequilibra la balanza, se despotencia Antofagasta. Pero pareciera que en este caso, a la luz de lo que estamos conversando, sí se ha ido potenciando. En tu visión, ¿qué acciones se podrían también tomar en el corto, mediano plazo para seguir potenciando ello? Acá tiene que ver un rol del Estado, por una parte, me imagino que sin duda, pero el aporte del privado es clave también. Por cierto, Eduardo, sobre ello es sumamente importante tener en consideración que comparto lo que dice Daniel. Acá tenemos que potenciar las universidades, el desarrollo científico, académico, ponerle más plata a las distintas escuelas, ¿cierto? Y respecto a lo que tú me consultas sobre fomentar la contratación de jóvenes y nuevos profesionales, para ello es importante que existan incentivos, que exista un programa por parte y un apoyo por parte de los políticos para que exista incentivo a la contratación. ¿Cuál es el gran problema? Encuentro yo que es la no discriminación arbitraria. Porque para proteger el incentivo a profesionales de la zona, tendríamos que hacer una discriminación frente a otros profesionales de otras regiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar el proteger al profesional local respecto a otros profesionales? Entonces, esa yo creo que sería tal vez la discusión que pudiera haber respecto a esto. Creo yo que es necesaria la voluntad política, pero por otro lado tiene que conciliarse en las leyes y que no existan estos conflictos que pueden darse en materia constitucional. Valentín, cuando hablamos de desafíos también tenemos que entrar necesariamente a considerar algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, se espera que la región sume a 14.500, acá lo tengo anotadito para no errar, nuevos trabajadores al 2032 en el área minería. Pero claro, nosotros hablamos de la minería como el gran tema, el telón de fondo más importante. Pero resulta que también hay otras áreas que son interesantes de abordar, donde, por ejemplo, se van generando brechas en el tiempo. Brechas de índole necesariamente de género, la participación activa de hombres versus mujeres en estas, la capacidad de potenciar también a los proveedores locales, a las empresas más pequeñas que desde la pandemia quizá en adelante han surgido varias. ¿Cómo ve usted ese escenario en cuanto a abrir un poquito el espectro y Antofagasta no solamente reducirlo a minería? Yo creo que eso es interesante también. Bueno, yo algo señalé delante, Sí. en el fondo estamos en presencia de una industria mucho más amplia que la minería, donde, insisto, la minería tiene su fortaleza en sí misma, ¿no? Pero las otras industrias también tienen mucho que aportar a la región. Ahora, si ambas, incluso si le sumamos una quinta, no sé si industria, pero actividad económica significativa, como yo lo he denominado el comercio exterior no minero, ¿no? Porque el comercio minero sabemos harto, Sí. pero el desafío sería exportar aquello que no producimos. Y ahí, en ese sentido, el corredor bioceánico abre muchas oportunidades para la región en particular. Entonces podríamos decir fácilmente que tenemos 5 áreas de actividad económica tremendamente potentes si incorporamos el comercio internacional, insisto, no minero. Y desde ese punto de vista, y pensando en la tan comentada década de nuevo, el siglo nuevamente, perdón, la década nuevamente de buen valor del cobre, ¿Sí? me parece que tenemos grandes desafíos en materia de capital humano, en materia de recursos humanos. Algo dijo Eduardo, ¿cierto? Alfredo. Algo dijo Alfredo. Yo creo que sin perjuicio de que la responsabilidad del Estado es poder incentivar, también hay una industria, hay una responsabilidad del privado. Finalmente, en materia laboral, tanto de profesionales como de técnicos, como de trabajadores a lo mejor no suficientemente calificados, lo que cuentan son las nóminas de los ejecutivos. Claro. Y los ejecutivos muchas veces tienen la práctica natural, por cierto, incluso legítima, que ven primero las nóminas de Sí. trabajadores, ejecutivos y profesionales que no son necesariamente de la región, porque muchos de esos ejecutivos además no viven en la región. Por lo tanto, no conviven con organizaciones sindicales, con universidades, en fin, que pueden formar esta mano de obra. Por lo tanto, junto a los incentivos del Estado, yo agregaría también la necesidad de una mirada más identitaria de parte del Ejecutivo a la hora de tomar sus decisiones de contratación.
Una segunda brecha tiene que ver exactamente con lo que usted decía, Eduardo, respecto de las proveedoras. Sí. Tenemos una enorme cantidad de proveedores en la región. Yo creo que en eso tanto la Asociación de Industriales ha avanzado como las compañías mineras han avanzado en poder propender a contratar también empresas, pymes, ¿ya? Proveedoras de la minería Sí. o de las otras industrias que tengan a lo menos domicilio, y no solo domicilio tributario, ¿no? Sino que domicilio operacional en la propia región. Y lo tercero, que ya está bastante más consabido, ¿no? Es la necesidad de incorporar más mano de obra femenina Sí. al mercado laboral en general, yo insisto, de la industria, porque creo que mirar solo la industria minera nos sesga respecto a las posibilidades que tiene la región de Antofagasta. Ahí por lo menos yo en materia de capital humano identifico tres grandes desafíos. Valentina, es muy interesante lo que usted menciona. ¿Usted entonces está de acuerdo con la equidad de género para efecto de la selección de profesionales en la empresa? Sí, ¿Usted? absolutamente. Yo creo que en general lo relacionado con el acceso que tengan hombres y mujeres, profesionales, no profesionales, en fin, tiene que ser igualitario. En la medida que haya una mujer que tenga igual competencia que un hombre, no puede ser discriminada ella por ser mujer. ¿Ya? Ahí se le tiene que dar exactamente la misma oportunidad. Pero en eso también me da la impresión en el último tiempo las compañías también han desarrollado dispositivos, plataformas al interior para justamente la contratación. ¿Dónde está el desafío ahí? Es que esas contrataciones sean a nivel de ejecutivas. Claro. No basta hacerlo solamente a nivel de operarias, ¿ya? O, lo que es peor aún, administrativa, que por cierto todo es bienvenido. Pero ahí el desafío es seguir manteniendo esas contrataciones, pero también aumentarla en aquellos equipos que toman decisiones. Claro, la plana más alta, ¿no? Exacto. Más gerencial. Exacto. En ese sentido, Daniel... Y disculpa, sí, y tenemos por favor. recursos humanos para eso. O sea, las universidades, los establecimientos educacionales técnicos, los industriales, generan mano de obra y ahí hay un desafío de brecha que tenemos todas las universidades, ¿ya? De cómo logramos mejorar el posicionamiento técnico profesional de este capital humano al servicio de la industria. Daniel, hablamos del rol clave del Estado, de las políticas que se pueden ir generando de gobierno en gobierno cada 4 años. Estamos hablando de la colaboración y el bolsillo del mundo privado, pero cuán importante y hasta qué punto entra a taller también la participación de actores locales, de autoridades locales. Porque de repente pareciera, ¿no?, que en una conversación a gran escala quedan un poco abajo, un poquito aislados. Y de repente es el puente, es el nexo entre las personas, directamente entre una comunidad y las grandes decisiones que se toman. Yo creo que hoy día estamos en un momento muy interesante. Tenemos a un gran alcalde en Antofagasta, Sacha Rasmilich, que fue director de Cercotec Sí. y justamente fue encargado de promover a las pequeñas empresas. Y esa capacidad de entender que, bueno, Valentín es de familia italiana, Italia que ha tenido en los últimos 100 años y más muchos problemas políticos, pero sigue siendo una potencia mundial Claro. en la economía. ¿Qué es lo que mueve la economía? Las familias. El pequeño negocio de ropa, de cristalería, de tornería, de autos, un Ferrari. ¿Tú crees que Enzo Ferrari partió teniendo una tremenda fábrica? En No, absoluto, era un claro. pequeño taller mecánico. Entonces, el desarrollo de habilidades, de competencias. Y en ese sentido, creo que, y me quiero referir, mira, a propósito de eso, a Víctor Gutiérrez. Es bueno mencionar el nombre. Víctor es el jefe de proyectos de desalación de Aguas Antofagasta. Y Víctor es un ingeniero civil formado en la región, el cual ha desarrollado un proyecto de expansión de la planta desaladora de Antofagasta y hoy día somos la ciudad capital regional más árida del mundo, pero tenemos un proyecto que abastece 100% de agua potable desalinizada. Entonces, y lo dirige ese proyecto junto con Mario Corbalán y otros ejecutivos, Víctor Gutiérrez, especialista en ingeniería. Formar ese profesional es tan importante que la compañía de propiedad colombiana viene a aprender Correcto. de desalación para expandir su proyecto a nivel global. Entonces, somos una región donde, por ejemplo, en Chuquicamata subterráneo, qué alegría saber de que tenemos una plantilla de geólogos, ingenieros, constructores, formados en nuestra región, mujeres y hombres. Correcto. Entonces, hoy día tenemos el capital humano avanzado en condiciones de poder aportar al desarrollo en la energía, eólica, economía, derechos, etc.
¿Cuál es el tema de las autoridades locales entonces? Es contribuir, facilitar, apoyar los esfuerzos. Y creo que desde ese punto de vista, un alcalde como Antofagasta, el alcalde de Calama, es un ingeniero comercial, Sí. un hombre preparado. O sea, creo que el alcalde de San Pedro de Atacama, un hombre con experiencia, que conoce los proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, concursabilidad, desarrollo. Estamos hablando de una región que tiene elementos potentes en sus autoridades, que si se coordinan, se ponen de acuerdo. Imagínate Marcelino Carvajal, un hombre Tremendo a alcalde. lo mejor sencillo en su origen, pero con un liderazgo claro y evidente. Así que hago votos a favor de la región y sus autoridades. Perfecto, con esa reflexión vamos a marcar la primera pausa a esta hora de la noche. A la vuelta del corte vamos a entrar a conversar una de las propuestas más importantes que en el último tiempo está sobre la mesa, justamente el polo de cooperación entre Antofagasta y capitales de origen chino. ¿Cómo ha ido impactando, cómo se materializa en el tiempo y cómo se puede proyectar también a futuro? Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Previo al corte habíamos dejado planteado en el tapete público, también se conoce un polo de cooperación entre Antofagasta y China. Valentín, comienzo con usted para que nos explique un poquito el contexto general de esta propuesta que es interesante y cómo podría finalmente beneficiar el desarrollo económico y social a nivel regional. Bueno, algunos antecedentes importantes. Sí, La relación comercial de Chile con China es por lo menos de los últimos 50 años. sí. Este año se celebran además los 20 años, del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, ¿ya? En ese marco es que además el presidente Boric viaja a China este último Por su tiempo. gira asiática, claro. Firman el último referéndum, un acuerdo en relación a complementar este tratado. Y por lo menos en lo personal y lo que hemos compartido con algunos coimpulsores, yo soy un coimpulsor con otros Sí. que después detallo, de este polo de cooperación Antofagasta-China, ¿ya? Nos dimos cuenta de lo siguiente, que si menos cierto Chile es el socio comercial principal para China. La verdad es que siendo riguroso, la materia por la cual Chile es socio comercial son dos productos. A ver. La fruta, fundamentalmente, y luego el cobre. Y cuando uno esto lo pone en la balanza comercial, el cobre lejos, por monto, es el más importante. Claro. Más del 70% de las exportaciones de Chile son del cobre, ¿ya? Y el cobre se encuentra particularmente en el Norte Grande y especialmente en nuestra región. Entonces nosotros lo decimos, pero con humildad, ¿no? Sí. Pero lo decimos igual con firmeza, el verdadero socio estratégico de China es el norte de Chile y la región de Antofagasta. Porque si nosotros no tuviéramos las riquezas que tenemos y la capacidad no solamente organizacional del mundo privado, sino que también del Estado, que brinda las condiciones para aquello, tal vez China no sería nuestro primer socio comercial. Entonces, dicho sea de paso, la presencia china en el norte de Chile es anterior a las relaciones comerciales incluso de Chile con China. Solamente en la región de Antofagasta tenemos más de 100 años de relaciones con Sin China. duda. Existe acá una comunidad que es parte del polo, cuyos abuelos llegaron a finales del siglo XIX a Antofagasta y hoy día, hasta el día de hoy, tienen descendientes. Y hoy día además tenemos una nueva generación de jóvenes que nacieron en China y que están desarrollando negocios, vienen a estudiar acá, vienen a trabajar acá. Entonces la relación de la región de Antofagasta y el Norte Grande es tremenda con China. Y nosotros observamos dos fenómenos bien preocupantes para la región. Primero, la inauguración del puerto de Chancay, Sí. al sur del Perú, Del Perú, sí, sí, sí. como el puerto minero que mira exactamente directo a Shanghái, que es el puerto más principal de China. En esa oportunidad el ministro de Relaciones Exteriores planteó que era un desafío para los puertos de Chile, particularmente para los puertos de San Antonio.
Rebatimos algunos, entre los cuales yo hice una columna, diciéndole que la verdad es que el verdadero desafío era para los puertos del norte de Chile, porque lo que caracteriza a Shanghái en operaciones y Shanghái es la distancia, que son 22, 23 días de navegación. Obviamente la navegación que pueda tener Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones es bastante más cerca que lo pueda tener, en este caso, San Antonio, que es el puerto que en esa oportunidad el ministro de Relaciones Exteriores señaló. Entonces la verdad es que para nosotros es desafiante el puerto de Chancay, para todos los puertos del norte de Chile. Y segundo, a finales del año pasado, disculpe que me extiendo un ratito, Se entiende. como antecedente, a finales del año pasado, después de 39 años de presencia, el consulado de China en el norte de Chile termina sus operaciones, se va, aparentemente provisoriamente, nosotros creemos que para siempre, esperemos que así no sea, pero se retira. Correcto. Nosotros teníamos una verdadera embajada para nosotros y ahora ya no lo tenemos. Entonces, en ese contexto, nosotros dijimos, tenemos que armar algo para la región de Antofagasta, y el diputado Jaime Araya y el diputado José Miguel Castro, dos diputados de signos políticos distintos, sí, que es lo que le da mucho valor a lo que estamos haciendo, y quien habla en mi calidad de vicerrector de la Universidad del Alba, tomamos la decisión de reunirnos con el embajador, presentarle estos antecedentes y hacerle una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? Crear este polo de cooperación entre Antofagasta y la República Popular China, porque Antofagasta lo merece para China, por el rol estratégico que tiene para China, y por cierto, Antofagasta requiere del apoyo de China. Ellos tienen un desarrollo no solo económico, que nos puede ayudar mucho, sino que también en el ámbito social, habitacional, salud, educación, en fin. Y el Polo de Cooperación pretende eso, ser una plataforma desde la región de Antofagasta con la Embajada de China para cooperarnos, no solamente en materia económica, sino que también en materia social e incluso cultural. En varias índoles. En ese sentido, Daniel, ¿cómo entonces hacemos conciliar, cómo equilibramos la balanza entre seguir generando estos lazos con China, por ejemplo, hipotéticamente que pudiesen ingresar capitales, empresariado chino acá en Antofagasta, versus no hacer perder la competitividad a los empresarios locales? Estamos hablando, por un lado, de potenciar estos lazos bilaterales, si se quiere, pero también no despreocupando el cómo potenciamos justamente al emprendedor local, al talento local, a lo que recién hablábamos, a ese prospecto de potencialidad antofagastina. ¿Cómo hacemos conversar esos dos factores? Bueno, primero comentar de que siempre el tema de la relación con China es muy importante mirarle la historia. Nosotros tuvimos incluso en la Guerra del Pacífico un batallón chino, así que yo invito a las autoridades políticas de China que se recuerden que en Perú, en la etapa de la República, todavía había chinos que eran esclavos en las guaneras. No estoy queriendo levantar una ola, pero lo que quiero decir es que Chile, al contrario, bajo su constitución de libertad desde la primera época de la República, es un país que cuando llega con sus fuerzas hacia lo que era el territorio de las guaneras, se liberan a esos esclavos que incluso en gratitud pasan a conformar el batallón chino. Incluso una presentación del teatro de Antofagasta que fue a propósito del batallón chino, que fue una genialidad. Ahora, lo que quiero comentar es que no nos basta tener, mira, yo creo que todos vamos un día domingo, sábado, a la carrerita, compramos comida china. Necesitamos comprar algo barato, el mall chino. El mall chino, claro. El mall chino. Pero yo creo que también un mensaje a las autoridades de China, y en ese sentido es importante apoyar la iniciativa desde el punto de vista político para que se instale una oportunidad de desarrollo de un gran centro de observación astronómica en la región de Antofagasta. Porque eso significa conocimiento avanzado, ciencia y tecnología. Es importante que más allá de los anuncios se verifique la instalación de un centro de generación de remedios y productos no solo para el COVID, como en su momento se pensaba. También es importante que China, como lo está haciendo en la zona central del país, en la Compañía General de Electricidad, pueda participar en el desarrollo de industrias y negocios, como ha pasado, por ejemplo, con la empresa EPM colombiana, que opera la compañía Aguas Antofagasta. Entonces, a lo que vamos es que no solamente estamos llamados a
generar una sustitución de una industria tradicional chilena, textil, de zapatos o de equipos para la industria, sino que realmente la invitación es a formar consorcios de desarrollo entre China y Chile que, mirando a los mercados de América del Sur, tengan también el potencial de instalarse en el área de la construcción, de la salud, de la vivienda, de la astronomía, como mencionaba Valentín, y para eso este polo de desarrollo y colaboración, que a los pocos días, fíjate, de que se anunció el presidente de la Cámara de Diputados, que es un honor tener al presidente de la Cámara de Diputados de Chile, en el diputado José Miguel Castro, acompañaba al presidente de la República, Gabriel Boric, a la gira a China. ¿Cuál es el objetivo? Que nuestro país esté abierto a la inversión y en términos de equilibrio político. Bueno, muy bien, si nos consideran el patio trasero, nosotros tenemos que construir nuestra propia fiesta en el patio y por tal motivo no vamos a regalar espacios. Chile tiene alianzas con Brasil, en Sudamérica potentes, con la Unión Europea, pero como acaba de mencionar Valentín, vamos a cumplir 20 años de una alianza comercial con China, que también ha ido fomentándose en una alianza política y en la PEC, en el Asia-Pacífico. Así que veo de manera muy auspiciosa y no tenemos que dejarnos intimidar por ningún nuevo matón del barrio. Qué interesante eso, Alfredo, porque lo que plantea también Daniel es, claro, China es una superpotencia, es el gigante asiático, ve los réditos que puede sacar a Chile y a Antofagasta, pero nosotros también, desde nuestro rinconcito, desde la trinchera antofagastina, tenemos que decir cómo aprovechamos también la potencialidad de un socio económico y de diversa índole como China. Ahora, te pregunto, en la práctica, ¿existe hipotéticamente ciertos riesgos de depender tanto de una superpotencia como China? Por supuesto que sí. ¿Dónde podríamos estar claro, en primer lugar, cayendo? es lo importante, ¿cierto?, de Deng Xiaoping, ¿cierto?, que abrió la economía china hacia el mundo. Chile tiene que recibir los beneficios de la tecnología china, recibir la industrialización de China. El tema es que Chile no tiene que convertirse y tiene que colocar como prácticamente una patente. Nosotros somos el patio trasero ahora de dos países, o sea, de Estados Unidos y de China. Tenemos que nosotros tener este posicionamiento y esa importancia geopolítica, tenemos que demostrarla. Y frente a eso es importante, como dijo Daniel, que nosotros tenemos que hacernos valer en las relaciones bilaterales. Y para eso es importante que no nos tenemos que quedar como un país solamente exportador de materias primas y que China solamente se beneficia de nuestros recursos naturales con las reservas de cobre, con otros subproductos minerales, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos que posicionarnos como un eje estratégico, por sobre todo como el gran puerto que es Chile, el norte de Chile en su ubicación estratégica, precisamente compitiendo con los puertos peruanos, como mencionaba Valentín. Nosotros tenemos que posicionarnos. Importante que para recibir los beneficios de la industrialización y de la tecnología china, tenemos que hacernos valer y lo importante acá es una fuerte diplomacia, fuertes relaciones bilaterales. Es muy importante el gesto, como mencionó Daniel, del presidente de la Cámara de Diputados, diputado de Antofagasta, ¿cierto?, que esté con el presidente en las reuniones con los chinos. Es de una vitalidad es estratégica muy importante. Ahora, Valentín, ¿cambia algo el concepto de posicionar a Antofagasta como un socio estratégico directamente con China cuando en el último mes vemos, por ejemplo, un congelamiento del avance del proyecto Cerro Ventarrones, que necesariamente investigativo y astronómico? ¿Cambia algo ese posicionamiento o al menos se debilita sabiendo que hace una semana dos empresas gigantes chinas referentes al tema de los proyectos del litio acá en la región quieren dejar hasta ahí nomás su continuidad? Ahora dijeron que no era tan así, se desdijeron un poco en algunos casos. ¿Eso tiene algo que ver con lo que estamos buscando? Mire, primero yo he estudiado mucho China. ¿Ya? Algún día podemos conversar lo que ha significado para China al mundo y lo que ha sido Estados Unidos para el mundo, ¿ya? Es un temazo, ¿ya? Pero yo diría a su pregunta, Eduardo, es que lo primero es entender que China efectivamente quiere cooperar y no hay ingenuidad en esto, porque la cooperación siempre es mutua, Claro. no es arbitrario, no es ida y vuelta. Claro. Y de ese punto de vista, este polo que estamos formando, porque lo estamos recién constituyendo, lo estamos recién creando, pretende precisamente ser como una bajada a tierra
de las relaciones que tiene Chile con China. Relaciones que yo, en lo personal, en los estudios que he logrado desarrollar, me da la impresión de que Chile no está valorando lo que puede significar para Chile la relación con China. Y en esto además separo a la región de Antofagasta y al Norte Grande. No por nada los chinos tenían en el consulado hacia el Norte Grande, porque lo consideran hasta el día de hoy una unidad geográfica estratégica para ellos, amén de lo histórico, que por cierto los chinos jugaron a favor de la guerra, a favor del ejército, eran el batallón chino, pero del ejército de Chile. ¿Y por qué el país no ve a China como lo quiere ver Antofagasta? ¿Qué pasa? Yo creo que hay ignorancia de China, hay prejuicios respecto de China, y yo creo que esta plataforma tiene, entre otros motivos, el poder resolver esos miedos, esos temores. Los chinos son comunistas y bueno, sabemos el anticomunismo que se ha creado en Chile en las últimas décadas, ¿no? Entonces, eso ya es una mala la figura entrada, de Estados ¿no? Unidos tiene algo que ver también. ¿Qué pasa con sobre todo por el caso de Ventarrones, la presión que pone el gobierno de Estados Unidos? Yo me atrevo a decir que el polo que empieza a partir en diciembre del año pasado y se concreta ahora el 16 de mayo. Correcto. ¿Ya? El polo de alguna manera se adelanta a eso, porque lo que nosotros vimos, un deterioro de las relaciones de China para con Chile. Y Chile no se daba cuenta. Bueno, nosotros nos dimos cuenta. Sí. ¿Ya? En este caso el presidente de la Cámara de Diputados, que en ese minuto, cuando nos reunimos con el embajador, no era el presidente de la Cámara de Diputados, era un diputado de nuestra región, junto con el diputado Jaime Araya. Un dato importante, ambos miembros del Comité Interparlamentario Chileno-Chino. De ahí es que nace también la preocupación por armar esta alternativa. Entonces, de alguna manera nosotros nos adelantamos a los conflictos que ya podía tener China respecto de su presencia en Chile. Yo me reuní con la CEO de esta empresa el martes pasado, de la empresa Ventarrones. Ella es directora del proyecto y este proyecto, para que no lo saben, es una relación directa entre la Universidad Católica del Norte y la Academia de Ciencias China. Claro. O sea, no es cualquier entidad, ¿ya? Y lo que ellos están desarrollando es precisamente un observatorio que en este minuto está detenido. Sí. Y estamos tratando de ayudarle a esta empresa para que resuelva estos problemas con... Y ellos, desde ese punto de vista, tienen muy poquita acogida en los ministerios, en fin. Hay que abrirse más desde el Estado a resolver estos problemas. Sí, así como los que tuvimos con Sinovac, por ejemplo. Y no permitir este manotazo de que se suspenda el proyecto de Ventarrones. No permitirlo. O sea, es que no se puede permitir. En la opinión pública, Daniel, quedó la idea del relato popular de que Estados Unidos levantó una suspicacia y el gobierno eso no se puede permitir. Chile tiene que facilitar, como lo facilitó con la ESO, cuando estaba el presidente Eduardo Frei, Paranal, después los radiotelescopios de Jacques Lantor. Chile tiene el deber de ser un espacio de cooperación científica con el mundo. Y no nos pueden venir a dictar desde Washington o desde cualquier otra capital las reglas de cómo Chile va a llevar adelante su proyecto. Y quiero en esto recordar al presidente Ricardo Lagos que cuando era el momento más crítico, posteriormente a la caída de las Torres Gemelas, el presidente Bush le pidió al Consejo de Seguridad Nacional una votación para respaldar la intervención en Irak, que después se demostró que fue un fiasco total, que no había armas de destrucción masiva en Bagdad. Pero aún así el presidente Ricardo Lagos, Chile presidía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no es un voto de los llamados votos permanentes o con derecho a veto, pero el presidente de la República de Chile le dijo al presidente Bush, en plena negociación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, no cuente con nosotros. No estamos a favor de una guerra en Irak. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. O sea, si Chile se paró con dignidad y fortaleza en ese tema de política internacional tan delicado, en materia de investigación científica, bueno, que se aclaren las cosas, como las tendrá que aclarar el fiscal en el caso... Bueno, no me meto en eso. Pero que se aclaren las cosas y que Chile muestre lo que siempre ha sido una política internacional de un Estado soberano
pero dispuesto a colaborar pero con el con mundo. Pero Daniel, Muy breve, nos vamos a la pausa, ¿qué Alfredo. diferencia entonces lo que el dote estadista que tenía Ricardo Lagos, el presidente, con lo que fue el canciller ahora? Porque al primer telefonazo de Estados Unidos paró ventarrones. ¿Un signo de debilidad? Nos ¿Qué tendrán opináis? que dar explicación y además, ya que estamos en televisión, En la arena. yo invitaría a la senadora Paulina Núñez, invitaría al senador Velázquez, les invitaría a los senadores de la región, que son los que tienen la relación más vinculada con los proyectos de largo plazo del país. El diputado fiscaliza, yo los invitaría a que este tema lo conversáramos abiertamente. Con Ricardo Díaz, nuestro gobernador regional, la delegada presidencial, aclaremos las cosas, porque si queda la duda de que Chile es un país que tira el traste para las moras con un telefonazo, yo creo que eso es inaceptable. Yo quiero declarar, yo creo que estamos en esto, de que Chile es un Estado soberano, autónomo, colaborador y que no puede ser pasado a llevar por una potencia o por un telefonazo. Ahí está, queda esa sensación reinando en el aire. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de ese tema. Nos vamos rápidamente a la pausa y a la vuelta. Vamos a hablar de lo positivo también de algunos de casos que han tenido éxito en la región y cómo eso puede significar que se modelen, se empiecen a dibujar otros más a futuro. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Perfecto, lo dejamos anunciado previo a esa breve pausa. Vamos a estar hablando ahora, nos vamos a adentrar en algunos casos exitosos en la región. Por ejemplo, quiero partir con BHP, que ha integrado a más de 1.700 proveedores en las regiones de Antofagasta y Tarapacá a través de un programa de compras locales, incentivando de paso, por supuesto, a las pymes. Además, se incentiva, es un tremendo estímulo, la participación en el proceso de los contratos a nivel minero. Valentín, ¿este tipo de programa puede ser ampliado, puede ser replicado a otras grandes empresas de la región? ¿Usted ve que estos buenos frutos que al menos ha rendido en la práctica pueden ser proyectables en el tiempo? Absolutamente. Y yo creo que incluso es una obligación corporativa. Pero además quiero ponerle un contexto que es bien importante. Me parece que la estrategia regional minera por el bienestar de los habitantes de la región que ha impulsado el gobierno regional en el último tiempo, que parte en la primera etapa del gobierno del gobernador Ricardo Díaz, es un acierto. Es un acierto no solamente en su contenido, en su orientación, sino que también en su origen. El poder incorporar a las distintas autoridades del Estado, los sectores, en fin. Y por cierto, a las compañías mineras, creo que ha sido un acierto. Esa carta de navegación para la minería, que entre otras cosas precisamente pone la necesidad del capital humano local, de las, las empresas proveedoras locales, en fin, por cierto, las materias de sustentabilidad ambiental. Yo creo que ese es el marco a partir de lo cual, más allá de la iniciativa de BHP, que debiera regir a las compañías, sobre todo en la próxima década, que esperamos sea efectivamente de muy buen valor del cobre, de manera que este nuevo ciclo de auge minero nos encuentra ahora con una carta de navegación compartida entre los actores del Estado, la comunidad y, por cierto, las compañías, de manera que ojalá no sea una práctica solamente de mutuo propio, sino que también sea una buena práctica de toda la industria. ¿Debiese establecerse de esa manera, Daniel, como una práctica estandarizada que vaya regulando el crecimiento directamente proporcional? O sea, las empresas grandes siguen creciendo, pero las medianas y las pequeñas no se estancan, sino que también crecen a su debido ritmo, a su tiempo, pero hay una nivelación compartida. ¿Eso se proyecta de buena manera en el Antofagasta que viene, entendiendo que hay administraciones que están recientemente en el poder, que este año hay un gobierno que va de salida, que tenemos que enfrentar también un proceso eleccionario para ver qué otro gobierno entra en el 2026? ¿Cómo cambia finalmente el destino de Antofagasta en estas materias en base a la arena política también? Mira, no solo con BHP Billiton, a veces pasa con el propio Estado Codelco, con Minera El Abra u otro. Tenemos compañías de primer nivel mundial. BHP Billiton es quizás el mayor contribuyente de impuestos al erario nacional de todas las empresas.
BHP Billiton es probablemente la empresa que tiene la más alta rentabilidad como empresa de todo el sistema de compañías que operan en el mercado chileno. Sin embargo, pensemos en comunidades que no tienen agua potable rural. Yo pienso en la comunidad de Conchiviejo, por ejemplo, que está al lado de una mega compañía minera de propiedad del Estado y una compañía privada, y no tiene alcantarillado, no tiene agua potable, y es la condición en la que están de los 23 pueblos del Alto Loa, 16. Entonces, ¿dónde está el desarrollo? Entonces, cuando se habla de este programa de desarrollo de proveedores, yo digo bien, que se esté trabajando con proveedores locales, digo bien, porque Escondida partió muy bien, ¿sí?, y marcó un antes y un después en el desarrollo de Antofagasta, de la vivienda, la urbanización, y tú veías en el supermercado comprando al presidente de Minera Escondida, pero después los señores se fueron a Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, y no solamente el presidente de la compañía, sino que el gerente, el subgerente, y falta que ahora el superintendente también se vaya a vivir en el bajando turno la pirámide. 4x3, Claro. 7x7 o lo que sea. Claramente, no se les puede obligar constitucionalmente, pero sí se les puede obligar por la resolución de calificación ambiental a tener el compromiso con la Estrategia Regional de Desarrollo, y la Estrategia Regional de Desarrollo no es tener los 2 mejores aeropuertos de Chile para que los ejecutivos de las compañías se vayan. El objetivo es venir a sufrir, vivir, respirar y sentir lo que los que somos de acá de la región sentimos, a formar desarrollo en las universidades, a pasar las penurias, pero también las grandezas. Y desde ese punto de vista, me alegro de esta noticia. Pero ¿qué me gustaría a mí? A ver. Quizás es porque ya pasé, a pesar de que estoy cerquita a los 50, pero pasé los 50. La jubilación. Felices los australianos de BHP porque ellos van a tener esa altísima rentabilidad reflejada en sus fondos de pensiones. Algunas de estas empresas mineras son financiadas por fondos de profesores en Canadá, por fondos de pensionados en Australia. A mí me gustaría que el 30% de la propiedad de estas empresas mineras que generan rentabilidades anuales de 50.000, 60.000, 30.000 o lo que sea de millones de dólares, se vean reflejadas en el desarrollo de largo plazo del país y no con contratos que muchas veces son contratos muy atractivos en su convocatoria, pero son leoninos en el pago y con una tremenda, ya que estamos con un profesor de Derecho Comercial, con una tremenda asimetría de protección respecto a la empresa pequeña local. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? De que la región, así como lo hablamos respecto a Estados Unidos, también nos ponemos en las coloradas y decimos lo que nos merecemos por ser parte de la región productora más importante de cobre del mundo. Alfredo, te Sí, cedo la palabra. respecto a eso es cierto. O sea, nosotros tenemos que posicionarnos y implica precisamente el hecho de tener todo este desarrollo en la minería y estos planes de pymes, ¿cierto? Implica el desarrollo y evitarlo, el fenómeno de la centralización. Es lo cierto lo que dice Daniel, que nos encontramos nosotros con que las grandes empresas en todo tipo de servicios, las grandes casas matrices ahora se encuentran en Santiago. Estudios jurídicos, los grandes estudios jurídicos en Santiago. Todo se encuentra en Santiago. Somos una Y al sucursal al final, final. y al final terminamos siendo nosotros solamente la fuente de ingreso. Claro. Toda la plata termina pasando hacia la capital o hacia otras grandes ciudades y no se queda acá en Antofagasta. Es sumamente importante que nosotros creamos un plan precisamente de descentralización en estas materias. Y es importante precisamente fomentar a las pymes locales. ¿Cuál es el asunto? Lo que puede llevar a cierta crítica es que esto pueda haber cierta infracción, y eso es lo que se ve en estos aspectos, es una infracción tal vez a la libre competencia, a la libre iniciativa en materia económica. Pero creo que no. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando en criterios objetivos y razonables, y no por criterios geográficos, Claro. consideramos acá que no existe una discriminación arbitraria. Estamos nosotros potenciando a una región, fortaleciendo una región que se ha visto considerablemente, y ya que estamos hablando del asunto histórico, considerablemente perjudicada porque todos los recursos de nuestra región terminan llegando hacia el centro, hacia Santiago, hacia las grandes ciudades y no quedan acá en Antofagasta. Por eso creo yo de que no existe una discriminación, no existe una infracción a las normas de la libre competencia, no existen infracciones en materia de esta índole y en iniciativas en materia económica cuando tratamos estos asuntos.
Eduardo, si me Valentín, permite solo un sí, complemento. por favor. Me parece que al final en lo que caemos de manera necesaria es en la urgencia de más descentralización. Sin duda. Y la descentralización siempre se ha planteado como un leitmotiv desde el Estado. Claro, Pero la descentralización desde el mundo privado es tan relevante como la del Estado. así es. Un poco lo que decía mi amigo Daniel, ¿no? Los ejecutivos tienen que tener también, y las compañías tienen que también tener un desarrollo corporativo en las regiones donde está la faena, donde decimos vulgarmente, donde dejan el hoyo, ¿no? Claro. Entonces, de ese punto de vista, me parece que es fundamental que la industria, así como hay una urgencia de la industria por descentralizar, por ejemplo, en materia de permisología, Claro. ¿ya? Que es un tremendo vimos debate con- que con tenemos. China, ¿no? Bueno, es importantísimo también que la industria se descentralice, con pequeños gestos como estos, de que los gerentes vivan acá, a grandes gestos como, por ejemplo, tributen, como lo hace, por ejemplo, el royalty, ¿no? Como Cierto. tributa una zona, una parte sola. Pero en eso hay que seguir haciendo un mayor esfuerzo. Y el polo de cooperación tiene ese gran elemento. Es una instancia que nace en la región de Antofagasta y nace precisamente como una respuesta a la, podríamos decir, a la diplomacia centralizada. Es cierto, desde Santiago se dice, mire, me llamaron desde el embajador, la verdad es que entiendo yo que fue el embajador de Estados Unidos el que hace el reclamo respecto de Ventarrones. ¿Ah? Y finalmente es la respuesta desde Santiago, pero que altera a la región. Entonces, por eso nosotros creemos que este espacio tiene que desarrollarse en el ámbito de la paradiplomacia. Mira, yo estaba Daniel, sí, invitado por favor. por segundo año consecutivo a ir al encuentro de la cumbre de inversiones en Estados Unidos y decidí no ir. No ir, porque yo me siento ¿Por qué motivo? profundamente latinoamericano. Siento respeto a mujeres y hombres de toda América Latina que hacen grande Estados Unidos, fíjate. California, Texas, Colorado. ¿De dónde crees tú que viene la mano de obra? De la gente que está impulsando el desarrollo de Estados Unidos hoy día. Son latinos. Así es. Y yo le diría al canciller de origen cubano en su familia que tuviesen mayor respeto hacia lo que somos el pueblo latinoamericano en la grandeza de nuestro vecino del norte. Entonces, creo que, además que Estados Unidos todavía no ha nombrado embajador oficial en Chile, y había una gran embajadora de Estados Unidos hasta hace poco tiempo que visitó activamente la región. Creo que es muy importante, hoy día, por ejemplo, la noticia que se nos entregó, de que China está evaluando ya no tener que darte en el pasaporte el timbre El visado. grandote Sí, el de visado. visado, sino que Buen punto. la posibilidad de ir hacia un sistema electrónico de registro. Creo que Estados Unidos se ha ido encostrando en sus políticas en el último tiempo. Eso perjudica la relación con América Latina y Chile tiene que buscar, como Estado soberano, vínculos que proyecten el bienestar de la población. Y nuestras autoridades regionales tienen que, y me alegro por eso, la convocatoria que hiciste, Valentín, y que fue bien recibida por el diputado Jaime Araya y por el presidente de la Cámara de Diputados y otras autoridades políticas que se sumen a garantizar de manera prioritaria el bienestar de nuestra gente y de nuestra gente de la región de manera prioritaria. Alfredo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, con Estados Unidos me pasa que insisten en esta idea de prácticamente mantener la doctrina Monroe con nosotros. Claro. Sí, es el tema. A mí, la verdad, me parece de verdad que... de verdad me parece ofensivo, vulneratorio, totalmente denigrante. Y estoy de acuerdo en que la gran fuerza laboral que tienen precisamente estados, como usted mencionó, sobre todo California, Texas, vienen por parte de los latinos. Y quienes están haciendo los deberes diplomáticos está haciendo ahora China. No Estados Unidos. Así China es. está cumpliendo precisamente con los deberes para mantener las buenas relaciones con nosotros. Y eso lo hemos visto con esta especie de visa waiver chino, Así ya, es. que Claro. ya es un paso importante a mejorar las relaciones entre los dos países. Pero, Sí, y disculpe, que no ocurra como está pasando, que para recibir los beneficios de Estados Unidos hay que ser un lamebotas, como algunos jefes de Estado que van a celebrarle cualquier tontera que dice el presidente de Estados Unidos. Eso no puede ser. Como un oye. país vecino. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y dignidad. Solo un tips importante favor, a propósito de lo que ha señalado Daniel sobre la visa. Efectivamente, Eso es ahí, muy por bueno. ejemplo, uno no ve una reciprocidad
como debiera darse en el mundo diplomático. Claro. Los chinos, cuando quieren estar acá, entrar a Chile, se demoran prácticamente meses. Sí. Yo he tenido la oportunidad de ir 5 veces a China. Y la verdad es que la visa me la dan en 5 días, 6 días. ¿Ya? Igual hay un trámite. Ahora entiendo que la visa va a ser prácticamente chequeo de antecedentes y se entrega es verdad, automáticamente. es verdad. Bueno, ¿y por qué Chile no avanza en eso? Dentro del Polo estamos trabajando en un proyecto de ley Muy bien. precisamente para que tengamos como modelo, bueno, lo que ya China se nos adelantó, pero ese ha sido ideal, ¿no? Que haya habido un acuerdo de reciprocidad para que la visa ejecutiva que va a brindar ahora China para los chilenos sea también de vuelta la misma visa que los chilenos le brinden ahora a los ciudadanos chinos. Bueno, ahí está precisamente la tensión que, a mi juicio, desde el Estado chileno no ha logrado entender lo que quiere hacer China. Así que yo me alegro de lo que ha hecho China y invito al Estado chileno, a nuestro canciller, al Ministerio del Interior, al Presidente de la República, a través de nuestras autoridades en la región, que avancemos también en una visa de reciprocidad de Chile hacia los ciudadanos chilenos. Se lo pregunto muy breve, Valentín, a modo también de reflexión para que vaya cerrando alguna idea de todo lo que hemos hablado en el programa. ¿Ve usted en esta carrera presidencial, en el Chile que se proyecta 2026, 2030, 2031, en estos próximos nombres aspirantes a la presidencia, alguno que se pueda abrir a ello? Porque si no, vamos a seguir en intención y después Sí, mire, en la práctica poco aplicable. Como muchos saben, yo estoy retirado de la política. Sí. Estoy rehabilitándome. Pero una mirada rápida, rehabilitando. Me Digo gusta que el estoy en concepto. etapa de rehabilitación, en una de esas puedo tener una recaída, ¿ya? Pero creo que no. Ya. No lo veo en el discurso, no lo veo A en las eso voy. propuestas. Claro. Quiero hacer una pequeña interpretación. Yo creo que China no es el gigante asiático. ¿Ya? China ya ¿Qué es el es? gigante global, Perfecto. porque hoy día es un jugador global. Por sobre Estados Unidos, Japón, por Yo ejemplo, ¿sí? creo que sí. Ya. O sea, yo creo que eso de que va a ser potencia, no. China ya es primera potencia. Solo vean cómo va el desarrollo de inteligencia artificial Claro. o todo lo que tiene que ver con la infraestructura digital. De las 50 y tantas patentes que se están autorizando Sí. en materia por ejemplo, de inteligencia artificial, 48 son China. Entonces, Cierto. yo en lo personal siempre he pensado que la relación con China, con los debidos cuidados de nuestra soberanía, por cierto, claro. de nuestra actividad económica, en fin, el Polo también está teniendo en consideración aquello, pero él puede ser un gran socio para el desarrollo de Chile. Bueno, pero allá el resto de los chilenos. En el caso de nuestra región, nosotros tenemos que encargarlo de nuestra región. Y con esto termino, Sí. Eduardo. Nuestra universidad, la Universidad del Alba, tiene un primer valor, que es ser una universidad regional. Yo digo regionalista, le hago ese énfasis. Pero además de ser una universidad regional, es una universidad que transforma. No solo transforma la vida de las personas cuando ingresan y terminan siendo profesionales, y a partir de eso les cambia la vida. Muchos chicos que no tienen ninguna posibilidad de ser profesionales, a través de la Universidad del Alba lo pueden llegar a hacer, así como a través de otras universidades. Pero además transforma las comunidades. Y el polo de desarrollo en esta región en particular, con todos los actores que estamos sumando, la Asociación de Industriales de Antofagasta, la Asociación de Industriales de Mejillones, la Asociación de Alcaldes de Antofagasta, Sí. esperamos todas las universidades y esperamos, Daniel, sumar a todos los parlamentarios también. Sin duda. Esto es muy transversal y más allá de los cargos que cada uno tenga, lo que pretende justamente es ser una contribución a la transformación de nuestra comunidad, para que nuestra región en particular, que es tremendamente potente, no solo diversifique su matriz productiva, no solo siga fortaleciendo su tremenda industria que tiene, sino que además eso se refleje efectivamente en el bienestar de nuestros habitantes. Y ahí, volviendo a su pregunta, yo no veo que no solo no están esos temas, sino que regiones como la nuestra poco importan en el debate presidencial. Siguen siendo invisibilizadas. Daniel, palabra al cierre, algunos segundos para un resumen de lo que hemos hablado. Yo que soy un admirador de los padres fundadores de Estados Unidos, Adam, Hamilton, Franklin, y creo que esa constitución política de 1787 es una constitución importante para todos los que amamos la libertad, los derechos humanos y la diversidad. Pero hoy día reconocer que China es un aliado no solamente histórico, un aliado en potencia, que Chile como Estado soberano tiene que tomar una decisión, sus gobernantes, empresas, consultores, de avanzar hacia el bienestar de nuestra población,
Así que, y alguna recomendación, quizás también a jóvenes que nos están viendo. Está bien, aprendan inglés, pero ¿por qué no aprendan chino? Palabra al cierre, Alfredo, muy breve antes de despedir el programa. La verdad es que es cierto, la importancia de China, yo comparto lo que dice Valentín y Daniel, que China, ya no estamos hablando de un futuro, estamos hablando de un presente. China es la potencia y tal vez estamos hablando de un mundo bipolar en el aspecto económico, de medio de comunicación. Creo que hay una guerra informática, creo que hay una guerra de poder que existe en el aspecto económico e informático y Chile se está posicionando. Chile es importante, el norte de Chile es importante y tiene que hacerse valer. Yo creo que el gran mensaje que hemos tenido acá, que compartimos los tres, es de que Chile no se puede doblegar ante los intereses de una potencia. Nosotros tenemos una importancia logística, tenemos una importancia de recursos y eso tenemos que hacerlo valer siempre en las negociaciones. La diplomacia implica ser robustos en el diálogo, pero a la vez mantener una firmeza, ¿ya?, en nuestras convicciones. Entonces, frente a eso, es sumamente importante que hagamos valer todas las ventajas comparativas que tenemos frente a las potencias y China yo creo que ha hecho los deberes con nosotros en mantener unas muy buenas relaciones y eso se ha demostrado en el viaje de negocios que tuvo el presidente. Ahí está, consideraciones finales para este espacio de conversación, este capítulo número 18 ya de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, conversando, desgranando, ¿no?, el empleo local, la colaboración, el desarrollo económico de Antofagasta con socios clave en el presente y en el futuro. Agradecemos la presencia de Valentín Volta, ex intendente de Antofagasta y vicerrector de la Universidad del Alba, el señor Daniel Guevara, abogado y doctor en Derecho Internacional, y nuestro panelista semanal, Alfredo Loyola, abogado constitucionalista, además de académico. Nosotros nos reencontramos durante la semana en un nuevo capítulo de Pulso con temáticas para que usted analice y debata con quien guste. Hasta pronto. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.